right? We're going to present by Pastor Paul and me. We're going to do a skit right now. Lo que vamos a hacer ahorita es un poco diferente de lo normal, hermanos, pero vamos a hacer un teatro, un drama entre nosotros dos. Somos caracteres nomás, no es algo real que está pasando, pero este es un ejemplo que nos va a dirigir al mensaje de hoy por medio del hermano Murilo. Amen. It's gonna be an example for the message. Of course, it's not real. It's something like we create right now to show to prepare for the message. Amen. So we can start, Pastor Mike. So Pastor Paul. Amen. Hey, brother Delmo, how are you? ¿Cómo Yeah, estás? I'm doing well. Yeah, I'm doing well, Pastor Paul. Thank you. Qué sorpresa verte aquí en la iglesia. What a surprise to see you in church. Tengo mucho tiempo sin verte. A lot of time since I haven't seen you. I haven't been so busy on this time. I don't have a time to go to the church. Tan preocupado, no tengo tiempo yo de ir a la iglesia. And especially through Zoom, sometimes I don't have time to connect. So I'm Ni so siquiera busy. por Zoom me puedo conectar tampoco. Wow, hey, Delmo, how is your personal relationship with Jesus? ¿Cómo se encuentra tu relación personal con Cristo, hermano? Oh, it's very, very good, Pastor. Sometimes not now because of the COVID, but sometimes I go to the church and sometimes I listen some message. De vez en cuando voy a la iglesia, pastor. De vez en cuando escucho mensajes. Hey, Delmo, when was the last time you read the Bible? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios? I'm a little different, Pastor. I like to hear some verses, and but I'm not the man that read every day the Word of God. So. Oh, eres un poco diferente. No eres de aquellos tipos que leen la palabra diariamente. Yeah, I like the message. Someone sent me some text about the Bible, and I give thumbs up for them. But that's it, Pastor. But I feel pretty good. So I think God forgive me. Oh, ok, te perdona Dios de vez en cuando a tu manera, estilo Burger King. Oh, ok. Hey, deja otra pregunta, another question, Delmo. How's your marriage going? Yeah, we come along, Pastor. My wife has some complaint about me, but I have some complaint about her too. So yeah, right. Yeah. But that's the life, right? So, unas quejas tienes tú de ella y ella unas quejas de ti. Okay. Delmo, wow, I'm glad you're here. Me da gozo, me alegro que estás aquí en la iglesia. ¿Has visto cómo está la iglesia allá afuera? I'm glad you're here, Delmo. Just by chance, have you noticed the condition of the church outside? Yeah, no, I noticed. And that's my fault. Yeah. You know, Delmo, I was wondering, God asks us to use our talent, our time, and our treasure. Dios nos dice que debemos de usar nuestro talento, tiempo y tesoro. Yeah. Sin embargo, hay necesidad de hacer una limpieza acá afuera en el parqueadero enfrente. Yeah. You know, I'm just wondering, God tells us to use our time, our talent, and our treasure. There is such a great need for some work outside to clean up our church. What do you think?
But there is others Shuklina, Pastor. So I live with others. They are better than me. So Yeah, that's what somebody else said in the church. yeah, Let Pastor yeah, Miguel Pastor and can let David take care of it. Eso me dijo otro miembro de la iglesia. Deja que lo hagan ellos, el pastor Miguel y David. Hay más que hay. ¿Por qué me necesitan a mí? Okay. Hey, you know what, Demo? I'm just going to ask this because I love you and I know you love the Lord. When was the last time you gave an offering to the needs, or even, do you know what tithe is? When was the last time? Pastor, I think different. I think this is from the Old Testament. Oh, So es algo sometimes I del go to Viejo the homeless Testamento. on the street, and sometimes I give for someone in need. But that's it, Pastor. That's my. I think others can take care too, the church. So I don't Oh, believe. también eso es algo del Antiguo Testamento, es algo Yeah. que pone, pero los demás pueden encargarse de eso porque yo gasto mi dinero a mi placer, ¿verdad? Okay. Llamo. Now I'm going to get serious with you. Ahora me voy a poner bien serio contigo, hermano. God has a message for us. Amen. About everything we just talked about, brother. I'm glad you're here because God is going to tell us exactly what condition our hearts are in and our minds. Amen. Le voy a decir seriamente, hermano. Me da gusto que estás aquí y tuvimos esta plática porque hoy en día el mensaje se va a tratar de esta plática y la condición que nos encontremos nosotros con él y con los demás. Thank you. I'll talk to you after church and after the service. Let's listen to what the messenger of God has to bring. Vamos a escuchar el mensaje. All right. Aplauso, aplauso. Thank you, Pastor Paul. Thank you. Bye. Can you guys hear me all right? Amen, amen. So I just I just wanted to start off with that skit. Pastor Paul gave us the idea. To show the state that many Christians are in. Quiero darle las gracias al pastor Pablo que él me dio la idea de hacer esa plática con Delmo. Solo es un ejemplo el que voy a en lo que voy a dar de lo que nos dicen las escrituras. I'm with you, Morello. I also want to thank my dad for illustrating and or orchestrating the Zoom meeting. También quiero darle las gracias a mi papá por poner todo por medio de Zoom y ayudándome a preparar esta presentación. And I want to thank Pastor Mike for what he does. Now we can see really how hard it is. It's really, really difficult. He sets up the Zoom. He not only speaks in English, he translates. And so it's amazing what he does. Súper sumo gracias al Pastor Miguel, porque ahora podemos apreciar más que todo lo que hace él cada domingo entre la semana, arreglando y componiendo todo esto que en verdad es complicado cuando uno lo hace solo. Y él lo hace doble, lo hace en inglés y en español también. Mm-hmm. He's like Superman, and sometimes he even has the little Superman curl on his head. Hasta se presenta como Superman con su colita de cabello y todo. And lastly, I want to thank Pastor Paul for giving me the opportunity to preach the word today.
Le quiero dar gracias al pastor Pablo por darme esta oportunidad de traer el mensaje cuando era responsabilidad de él, me lo pasó a mí gratuitamente. Amén. So because this is my first message, preaching for the first time ever, I want to start in the book of Revelation. Como es mi primera vez, mi primer mensaje, mi primer predicación, quiero comenzar en el libro de Apocalipsis. So the scripture that we'll be studying today is Revelation chapter 3, verses 14 to 22. Vamos a estar estudiando en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22. Before I start reading, let's pray. Antes de empezar a leer, vamos a orar. Lord, I thank you for today. I thank you for the body that we have together here. Padre Santo, te doy gracias por este día y por tu iglesia que está presente aquí. Lord, I thank you for the lives of these men that have influenced me so much throughout my life. Te doy gracias, Señor, por estos varones, tus siervos, que han tenido una gran influencia en mi vida. I want to ask to help me share your word, Lord, and for the benefit of the church. Ayúdame, Señor, compartir de tu palabra por el beneficio de tu iglesia. I want to honor you well, and I want to praise you. In Jesus' name I pray. Amen. Quiero honrarte y quiero glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Okay, so we're going to be reading from Revelation chapter 3, verse 14. So I'm going to break it down to three sections. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a comenzar en Apocalipsis 3, 14 al 16, y lo voy a compartir en pedazos, secciones, en tres partes. So let's read. Vamos a orar, o vamos a leer. Verse 14 says, "And to the angel of the church in Laodicea, write, the words of the Amen, the faithful and true witness, the beginning of God's creation." Okay, Escribe el ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. I know your works. You are neither cold nor hot. With that, you are either cold or hot. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá que fueras lo uno o lo otro. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. I Wow. want to point out that the Lord Jesus himself gave this warning. Puedo ver yo que Jesús, él mismo, dio esta advertencia. So let's look at the background of the city of Laodicea. Vamos a escudriñar y ver lo pasado, o sea, la cultura del pueblo de Laodicea, la historia. So Laodicea was a very wealthy city in which a large aqueduct ran through it. El pueblo de Laodicea era un pueblo de riquezas que tenía un canal que tenían que usar para transportar el agua hacia dentro del pueblo. To one side of the city was another city called Hierapolis, which had hot spring water. En un lado de ese pueblo de Laodicea y toda su riqueza, un lado había un pueblo que se llama
polis, y ese pueblo hacia arriba tenía agua caliente, caliente, hirviendo, que salía así de la tierra. And to the other side was a city known as Colossae, which had cold water. Y en el otro lado del pueblo de Laodicea había un pueblo que se llama Colosea. Y en ese pueblo había agua al contrario del otro pueblo en que se encontraba frío, helado, una frescura de agua. So in this side, in Hierapolis, the hot water ran through. By the time it reached Colossae, it was cold. Entonces, traten de imaginar, acá arriba estaba ese pueblo de agua caliente. Y en el tiempo que duraba, que bajaba esa agua caliente, llegaba así a Laodicea tibio. And when it reached Laodicea, the city of Laodicea, it wasn't quite cold, but it was warm passing through. Y lo pasando por el pueblo de Laodicea, no estaba caliente ni frío, pero pasaba tibio. So this water, and historians conclude that when these visitors drank this water, they usually spit it, they usually spat it out because it was warm, lukewarm. Entonces, como se encontraba en todo ese pueblo, la temperatura de esa agua tibia, ¿ok? Cuando querían beber del agua, qué asqueroso, horrible, escupían la gente del sabor tan feo. So in Hierapolis, they use this hot water for bathing and dyeing fabric. And in Colossae, it was this cold, refreshing water. But in Laodicea, it was this lukewarm water that was yucky and muddy and nasty. Entonces, fíjense bien que el agua caliente que usaban ellos para limpiar ropa, bañarse, había gran beneficio de esa temperatura caliente. Y también en el otro lado de ese pueblo, el agua que se encontraba fría y todo eso también lo usaba por bastante beneficio. Sin embargo, el agua tibio, wow, no lo podían usar para nada más para escupirlo hacia la tierra. Yuck. So what Jesus is saying here in chapter 3, verse 14 through 16, he's saying that it would be better for the church of Laodicea to be either cold or hot than lukewarm. Entonces, básicamente, con eso en mente, lo que acabo de explicar, lo que estaba diciendo Jesús, que sería mejor ser caliente o frío, de dos beneficios grandes, que encontrarse tibio y asqueroso como el agua en Laodicea, dándoles ese ejemplo. And this wasn't just a water situation that Jesus is talking about, but a heart situation. Y esto no nomás era una ilustración, un ejemplo de la temperatura de agua, sino del corazón de cada persona en esa iglesia. He's saying, he is calling the Laodiceans hypocrites and lukewarm because they assumed to know Christ, but didn't truly belong to him. Y él lo estaba acusando a todo el pueblo de Laodicea, bola de hipócritas, doblemente, sinvergüenza. Ustedes claman y dicen que me conocen, pero en sus hechos es al contrario, hipócritas. So what does it mean to be a lukewarm Christian? Entonces, ¿qué significa, hermanos, ser un hermano tibio, una persona tibia? In verse 17, if we look at verse 17, Jesus calls these people
For you say, I am rich, I have prospered, and I need nothing, not realizing that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked. Go ahead and read them all, brother, and then I'll read them. No, it's just 17. Ok. Dice la palabra de Dios en versículo 17. Dicen ustedes, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. So lukewarm Christians is just like the illustration that we saw today, the skit that we saw. They act as if they know God, but he is very distant from them. Entonces los cristianos, hermanos, que se encuentran tibios, es exactamente conforme de la plática que tuvimos hace rato. Ellos se creen que son bien sabios. Ellos tienen todo bajo control, que no necesitan de nadie. And many times they have Christian ethics that make it seem like they are a true believer, but they don't live according to God's will. Muchas de las veces, hermanos, son cristianos que hablan wiri, wari, wari del cristianismo, de la santidad de Dios y la apariencia de ellos. Qué maravilloso. Pero en hechos, en verdad, en realidad, no lo son. They say, I prayed the prayer, I confessed my sins, but they don't know the gravity of that statement. Ellos dicen, no, sí, yo lloré, yo oro, y yo ya oré al Señor y soy sano. Pero no saben qué tan peligroso es amar al Señor con labios solamente. They many times do not read the word and therefore are instructed in their own wisdom. Y muchas de las veces ellos no leen la palabra de Dios. Ellos dependen de su propio entendimiento, no en la sabiduría de Dios. So I want to get into the first point here of a lukewarm Christian. Entonces quiero entrar ya al punto número 1 de un cristiano que se encuentra tibio. The first thing I want to point out is a lukewarm Christian makes excuses for their sinfulness. Punto número 1, quiero compartir con ustedes que un cristiano tibio siempre anda usando excusas por qué se encuentra así con Dios en su pecado. They do not fully grasp the concept that God is all-powerful and all-knowing and sent his son Jesus to die on the cross for our sins. Ellos no aceptan, no reconocen la magnitud de qué tan poderoso es el Señor, que Él mandó a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. Let's continue reading. Vamos a continuar leyendo. Verse 18 and 19. I counsel you to buy from me gold refined by fire, so that you may be rich, and white garments, so that you may clothe yourselves, and the shame of your nakedness may not be seen. I salve to anoint your eyes, so that you may see. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergüenzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recubres la vista. Verse 19, this is the verse I want to point out. Jesus says, those whom I love, I reprove and discipline. So be zealous and repent. En este versículo 19 quiero enfocar fuertemente en lo que dice Jesús. Yo reprendo y disciplino
a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntate. So the first point I want to point out is, how do we repent without confession? Entonces, punto número 1, ¿cómo confesamos nosotros sin arrepentirnos? What does it mean to confess your sins? ¿Qué significa arrepentirse de sus pecados? Confession is not asking for forgiveness, which comes later through an attitude of brokenheartedness. Say that again, brother. Confession is not asking for forgiveness, which comes after through an attitude of brokenheartedness. Confesando nuestros pecados no viene después o antes de un corazón quebrantado y contrito. Confession is plainly saying, my sins are my sins. Confesando planamente, fácilmente, es diciendo que yo estoy confesando mis pecados, que son mis pecados, y lo admito. It is acknowledging that you sin before the Lord. Reconociendo que has pecado delante del Señor. James 5:16 says, oh man, I didn't translate this one. I'm sorry, Brother Paul. Pastor Paul, do you want to pull That's okay. your... James 5:16. Yes. Okay, go ahead. I got it in Spanish. Okay. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Por tanto, confesar vuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Amén. So God tells us to confess our sins to the Lord and confess our sins to each other. Entonces el Señor nos dice que debemos de confesar nuestros pecados a Él y a su prójimo. If we don't, we create a distance between us and God. Y si no hacemos eso, hermanos, en verdad, lo que estamos construyendo es una distancia muy largo de Dios a nosotros, a nuestro prójimo. It not only creates this distance, but it hardens your heart before the Lord. Say that again. It not only creates a distance, but it hardens your heart before the Lord. Y juntamente con esa distancia empieza a endurecer su corazón. So I want to illustrate that a lukewarm Christian does not acknowledge that their sin is their fault. Entonces, punto número 1, quiero reconocer que un cristiano tibio nunca va a reconocer que su pecado es su pecado y es culpable de ese pecado. And what is the thing that God is not glorified by? Sin. ¿En qué no está glorificado el Señor? Sin. Pecado. Así de simple. El pecado nunca glorifica a nuestro Señor. It is the one thing that holds us back from growing closer in our relationship with God. Ese es el obstáculo, la barrera, el muro que siempre nos detiene desarrollar una relación más íntima con el Señor. Siempre. I want to encourage the church today to look at your life. Quiero apoyar a esta iglesia, mi iglesia, escudriñar, mirar, examinar su vida hoy. Examine your marriage. Is your marriage lukewarm?
Are you confessing your sins? Is your relationship with your kids lukewarm? Examina bien tu relación en tu matrimonio también. La relación con sus hijos. ¿Está tibio? ¿Se encuentra tibio? ¡Wow! 1 John 1:9. Sorry, Pastor Paul. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos de los pecados y limpiarnos de toda esa maldad. And we're all dirty. That's why we need a holy God to wash us. Todos somos sucios. Por eso tenemos la gran necesidad de tener un Dios santo y puro que Él nos puede limpiar en la sangre de Jesús. The second point that I want to make Punto número 1 que quiero compartir con ustedes. is that many times a lack of confession is due to a prideful heart. Toman en cuenta que la gran falta de no confesar nuestros pecados es porque somos orgullosos. Tenemos ese orgullo morando en nuestras vidas. We have to humble ourselves before the Lord. Tenemos que humillarnos ante el Señor. Verse 20 to 22 says in Revelation 3, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him, and he with me. Mirad que estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. The one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my Father on his throne. Al que salgo vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Aleluya. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. So, verse 20, Behold, I stand at the door and knock. Jesus says this. Jesús nos dice que Él está en la puerta tocando. Does a prideful person hear the knock of Jesus and listen to his voice? Un hombre, una persona orgulloso, escucha cuando está tocando Jesús en la puerta de su vida. ¿Responde? Of course not. They think that they don't need to listen to God. They listen to themselves. Claro que no. Tan ocupados escuchando a sí mismos su propio entendimiento. No necesitan escuchar de otra persona. After all, they know better, right? Son sabios. Saben todo. Humble yourselves, church. Tenemos que humillarnos, iglesia. Humillarse es lo que tenemos que hacer. Do not walk in pride-filled ways, thinking you know better than God. Por favor, no caminen en el orgullo pensando que ustedes saben más que Dios. Spiritual growth is a process in which humility is of high importance. La madurez espiritual es algo tan importante para el crecimiento de ser humano. We need to abide in the Word of God because it is truly unfailing. Tenemos que mantenernos firmes
en la palabra de Dios porque nunca falla lo que dice. A prideful person causes destruction. Una persona orgulloso lo que produce es la destrucción en su vida. A person that does not read the Bible is lost. Una persona que no lee la Biblia anda perdido. So I want to tell you guys to grab your Bible and hold it dearly. Entonces les quiero decir a cada uno de ustedes, agarran su Biblia y amárrense bien con la palabra de Dios. It has all the answers that your heart searches for. Tiene todas las respuestas que su corazón anda buscando. If it is truly the words of our Creator, our loving Father, our God, why don't we read it every day and treasure it? Si en verdad esta es la palabra, la plática, la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, ¿por qué no se encuentra como un tesoro para nosotros al leerlo diariamente? Why don't Christians cling on to it and better yet, listen and acknowledge what it says? No nomás eso, hermanos, pero los cristianos, ¿por qué no se amarran y leen, escudriñan y obedecen lo que dice la palabra? We need to hear the voice of God through Scripture. Tenemos que oír la palabra de Dios por medio de las escrituras. It is the words of the Creator of the universe that we're speaking of here. Estamos hablando de la palabra del creador de todo el mundo. De todo el mundo. It sounds ridiculous to say, listen to the word of the Creator. Suena ridículo tener que mencionar, escucha las palabras del creador de todo el mundo. The other point I want to make is that not only should we read God's word, but we should read God's church. Otro punto que quiero mencionar, no solo leer lo que dice la palabra de Dios, pero leer lo que está diciendo la iglesia de él. Las personas se leen muy fácil. Sometimes there are necessities all around in the church, and we act like we can't read. Muchas de las veces estamos viendo y dando cuenta que hay tantas necesidades en nuestra iglesia que lo podemos ver, obviamente, pero no queremos leer eso tampoco. I want to share a word of my lukewarmness in the past. Quiero ser transparente conmigo mismo y compartir un tiempo que fui yo también tibio. Christ was not Lord over my life. And what that means is I did not listen to what he had to say. En un tiempo de mi vida, Cristo Jesús no era mi Señor, Salvador quizás, pero no mi Señor. Y yo no quería escuchar lo que Él me decía. I lived very far away from God, as if I was an agnostic. Yo viví tan lejos de Dios en mi persona, en mi relación con Dios, un agnóstico. And many lukewarm Christians live in the same state. Y muchos cristianos tibios en esta iglesia viven igual. When I'm standing here today preaching the word of God,
It's mientras que estoy aquí parado predicando la palabra de Dios, it surprises me that I am here right now. me sorprendo que estoy aquí hoy en día compartiendo con ustedes. I am standing here today by the grace of God, and I am a testimony of what God can do. Estoy aquí por las gracias de Dios y el poder de Dios en lo que hace, lo que puede hacer con una persona como yo. And I want to question, make a question. Do you belong to God? Are you truly His? Quiero preguntarles algo. ¿Usted es de Dios? ¿Usted pertenece a las cosas de Dios? When we fully grasp what the Bible has to say, we realize that it came with a price. Our righteousness was bought with a price. En verdad, hermanos, cuando entendemos y conocemos bien que nuestra justicia viene con un precio muy grande. Alguien pagó por ese precio. That price was not cheap. It was bought with blood. Ese precio no fue barata, no fue algo simple. Le costó sangre. Why do we not read the word? Why do we not confess our sins before the Lord? Why do we not humble ourselves knowing that fact? ¿Por qué no hacemos lo que dice la palabra? Leer la palabra, confesar nuestros pecados y humillarnos ante el trono de Dios. ¿Por qué? Let us be fervent in spirit, not lukewarm. Debemos de ser diligentes ante el Señor, no tibios, calientes o fríos, pero no tibios en el Señor. To do that, we must humble ourselves and we must exalt God in all we do. Para hacer eso, hermanos, en verdad tenemos que humillarnos y exaltar a nuestro Salvador y Señor Jesucristo en todo lo que hagamos. We must confess our sins to the Lord and to each other, in which we are cleansed in doing so. Y para ser limpios y justos ante Él, tenemos que confesar nuestros pecados y saber el gran beneficio de confesar nuestros pecados a nuestro prójimo también, para estar bien con ellos. And we must be fed daily through the scripture that He has given us. Say that again. And we must read daily the scripture that He has given us. Y diariamente, hermanos, debemos estar leyendo la palabra de Dios que Él nos ha dado para leer. It sounds ridiculous for me to say, set out time in the morning and spend time with the Lord, the Creator, our God, who made you and I. Quizás suena tan ridículo a algunos de nosotros apoyarlos, dirigirlos, a apartar un tiempo en la mañana, mediodía, en la noche, para escudriñar lo que dice la palabra de Dios, quizás. There are some that are blind to the gospel, but there are some that choose not to see the gospel. Hay unos que en verdad son ciegos al evangelio, completamente ciegos. Pero también hay algunos que se hacen ciegos, pero en verdad no son ciegos.
when Jesus says, I will spit you out of my mouth, is he talking about faithful and true believers? Cuando dice Jesús, voy a escupirte de mi boca, está hablando de verdadero creyentes cristianos en él. Because a true and faithful Christian is not going to be spit out by the mouth of God. A lukewarm Christian will be. Porque un verdadero cristiano nunca lo va a escupir el Señor de su boca. Pero un cristiano tibio, We need to wake up, church, and then wake our brothers and sisters up. tenemos que despertarnos, iglesia, y despertar a nuestros hermanos que se encuentran todavía en la cama, dormidos. Especially in my generation, of all the influence that has come from everywhere except the Word of God. Especialmente en mi juventud, en mi edad, las influencias que vienen de todos lados, por todas partes del mundo, menos la palabra de Dios. Despierta, hermano. Be zealous for God, loving what He loves and despising what He despises. Hay que estar al 100 con Dios y amar lo que ama Él y odiar lo que odia Él. So test yourselves. Are you lukewarm or do you truly belong to Jesus Christ? Hay que ponernos en prueba, hermanos. ¿Somos tibios o estamos al 100, calientes o fríos con el Señor? Let's pray. Wow. Vamos a orar. Lord, I thank you for this opportunity. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. To share the difference between a lukewarm Christian and a true and faithful servant. Por esa oportunidad de compartir con tu pueblo lo que es un cristiano tibio y un cristiano fiel y justo y al 100 contigo, Padre Santo. I pray for the church to not be lukewarm Christians, but serve you, Lord. Padre Santo, yo pido por tu iglesia para no encontrar los tibios, Padre Santo, sino encontrarlos sirviéndote fiel y justamente al 100, Padre Santo. Father, I pray that we would be aware of the influence, the malicious influences that are all around us. Yo pido, Padre Santo, que tú nos ayudes a reconocer cuáles son las influencias que nos rodean, que entran a nuestros oídos, especialmente aquellos que no son, que no vienen de ti. You are a loving and gracious God, in which we have your word. Let us abide in it. Tú eres un Dios amoroso y gracioso, Señor. Y en tu palabra podemos encontrar todo de ti. Ayúdanos a obedecer lo que tú nos estás diciendo como iglesia. In Jesus' name I pray. Amen. En el nombre de Jesús te lo pido. Y tu iglesia dice, Amen. amén. Hallelujah. What a privilege, right? What a To privilege. have this message. The normal thing is to father wake up their kids, right? But when Es you un gran see- privilegio tener este mensaje y es
Es una responsabilidad de cada padre despertar a sus hijos. But today I saw my son wake up, some spiritual wake up. And that's so happy to see him to do that. Y como un padre, hoy miré a mi hijo despierto. Y es un gran privilegio, un gran honor ver a mi propio hijo despierto. Praise God for that. Gloria a Dios por eso.